Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver lo que es un dipolo, un campo eléctrico. La palabra dipolo pues es una palabra un poco técnica que no estamos acostumbrados en la vida cotidiana a nombrarla. Sin embargo, pues conocemos ejemplos de dipolos muy familiares. Aquí vemos pues un vaso de agua. La molécula de agua es un dipolo. Entonces, pues el dipolo lo vemos todos los días en cada rincón de nuestra naturaleza. Sabemos que el agua es un elemento fundamental para la vida. Eh, Sin agua pues no podría haber vida en la naturaleza. Y ustedes saben que los científicos están buscando primero el agua como señal de vida en otros planetas y en otros confines del universo. Entonces fíjense que el agua es fundamental para la vida. Lo que de pronto especularía un poquito acá es si esa propiedad de la molécula de agua, por ser un dipolo, es precisamente la que le pone, digamos, la pone en un papel importante en la vida. Además de, pues, que es una molécula sencilla. Entonces continuamos pues con nuestro estudio del dipolo. Primero de ello vamos a definir qué es un dipolo. Entonces un dipolo es un sistema de dos cargas de igual magnitud, pero de signo contrario. Es decir que tenemos dos cargas de igual magnitud y de signo contrario que están separadas cierta distancia L. Entonces vamos a ver aquí esta distancia L. Y como ustedes ven, pues aquí tenemos un vector. El vector que lo vamos a llamar, ese vector también lo introduciremos en el curso y se llama el vector momento dipolar. Ese vector momento dipolar en magnitud es igual a la multiplicación de una de las cargas por la distancia que hay entre las cargas. Como es un vector, pues debemos ponerle una dirección y precisamente la dirección de ese vector se define como la dirección que va desde la carga negativa hasta la carga positiva. Entonces, ya definimos lo que es un dipolo. Vamos a mirar cómo se comporta este dipolo en el campo eléctrico. Para ello, pues, introducimos un campo eléctrico y el dipolo que se encuentra acá. El dipolo lo podemos rotar, por ejemplo, en el campo eléctrico. Y vemos pues que aquí cuando una carga positiva se encuentra en un campo eléctrico, ella tiende a irse por la línea de campo, en dirección de la línea de campo. O sea que aquí tenemos una fuerza F, que precisamente se define como Q, la carga por el campo. Digamos que esta es la fuerza F1. Por otra parte, pues tenemos aquí, digamos, sobre la carga negativa actúa una fuerza en dirección contraria al campo. Esa fuerza también la podemos definir como F, que es igual a Q por E. Como el campo es constante en este caso y la carga es la misma, pues la fuerza 2 en magnitud viene a ser igual a la fuerza 1. Entonces, pues aquí tenemos cómo funcionaría el dipolo en un campo eléctrico. Entonces, sobre él actúan unas fuerzas y dependiendo de la posición de ese dipolo, pues me va a generar prácticamente una rotación alrededor del centro del dipolo. Entonces, supongamos que tenemos otra posición, la fuerza igual sigue actuando en este sentido y digamos que si el dipolo tiene esta posición, igual la fuerza sigue actuando en este sentido y la fuerza en este sentido. Entonces me va a hacer rotar el dipolo
en ese sentido. Hasta el punto de que el dipolo toma si la carga positiva la tenemos acá y la carga negativa acá, pues la fuerza sobre la carga positiva estaría en esta dirección y la fuerza sobre la carga negativa estaría en esta dirección, lo que me da al dipolo pues una posición estable. Vamos entonces a ver el comportamiento del dipolo en ese sentido y vamos a calcular las ecuaciones. Si nosotros tenemos que el dipolo se encuentra en un campo no uniforme, es un campo que no es constante en el espacio, entonces como vemos aquí las líneas de campo son más separadas que aquí, por lo tanto podemos decir que aquí tenemos un campo más débil. Entonces aquí tenemos un campo más débil. Y aquí en esta sección tenemos un campo más fuerte. Y pues así, obviamente sobre el dipolo, sobre cada una de las cargas del dipolo van a actuar dos fuerzas. Y pues aquí tenemos la fuerza 1 y aquí tenemos la fuerza 2. Entonces la fuerza 1 va a ser mayor que la fuerza 2 y por eso el dipolo va, digamos, a moverse hacia la derecha en este ejemplo del campo. Entonces continuamos, llevamos el dipolo a nuestro campo inicial y le vamos a calcular pues el comportamiento, digamos, del dipolo. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, si el dipolo está en esta posición, la carga positiva a la derecha y la carga negativa a la izquierda, cuando el campo va a la derecha, entonces vemos que sobre la carga positiva actúa una fuerza y sobre la carga negativa actúa otra fuerza. Si el campo es constante, las fuerzas son iguales en magnitud y el dipolo no se mueve. Y aquí pues tenemos que la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1, por lo tanto el dipolo se mueve hacia la derecha. Entonces definamos pues el momento dipolar del dipolo. Entonces vamos a tener un campo eléctrico constante y tenemos el dipolo digamos en cualquier posición. Cuando sobre la carga positiva actúa una fuerza F1 y sobre la carga positiva actúa una fuerza F2 y las cargas son iguales y están separadas a una distancia, entonces lo que sucede con el dipolo es que él empieza a rotar si está en una posición que no es en equilibrio. Entonces él empieza a rotar y lo que aquí se forma prácticamente es, se revela el concepto de torque. Entonces si nosotros aplicamos el concepto de torque acá, porque es una fuerza que tiene que ver con torsión, entonces aquí vamos a proyectar la fuerza, proyectar el brazo, que es el brazo de una fuerza de torsión, y este brazo pues nosotros sabemos que torque por definición en mecánica, aquí lo vamos a definir con la letra tau,
es igual al producto cruz del brazo por la fuerza. Perdón, no me he expresado bien. Entonces aquí tenemos el producto cruz de la fuerza por el radio. De la fuerza por el radio. O más específicamente el radio cruz F. Lo que se llama brazo es prácticamente la proyección del radio sobre la perpendicular con la fuerza. Tenemos el brazo. Entonces, el torque en magnitud podemos escribirlo como FR seno de teta, en donde teta es el ángulo entre el radio y la fuerza. O sea, este viene a ser teta. Entonces aquí vemos que el seno de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto tenemos que el brazo es igual a R seno de teta. Haciendo esta operación tanto con la fuerza 1 como con la fuerza 2, entonces obtenemos que tau sub 1 es igual a F sobre L medios, en donde L medios prácticamente, pues lo vemos acá, L medios es la distancia media entre las dos cargas, la mitad de la distancia entre las dos cargas. Por lo tanto, en conclusión, podemos definir el torque como el radio multiplicado con producto cruz por la fuerza que actúa sobre las cargas, la fuerza del campo eléctrico. Obviamente F, aquí tenemos que F es igual a Q por E. Entonces esto es lo que definimos como momento de torsión del dipolo eléctrico en un campo eléctrico. Vamos a mirar ahora cómo se comporta la energía potencial. Pues aquí tenemos que el dipolo, al tener digamos unas posiciones que no están en equilibrio, pues adquiere una energía potencial, igual que el resorte, igual que el caucho, etc. El ejemplo más, digamos, más clásico y palpable es el del resorte. Si uno comprime un resorte, pues tiene una energía potencial que al liberarlo, pues se convierte en energía cinética. Entonces, asimismo, si uno saca el dipolo de su posición de equilibrio y lo rota, pues el dipolo va a adquirir una energía potencial que al soltarlo, pues va a tratar de llegar a su punto de equilibrio y va a adquirir una rotación o un movimiento de energía que va pues a representar energía cinética. Entonces aquí tenemos la energía potencial del dipolo. Entonces tenemos tres posiciones claves. La primera posición es cuando la carga positiva se encuentra a la izquierda, la carga negativa a la derecha y el campo eléctrico está direccionado a la derecha. Entonces tenemos una posición bastante inestable, porque si soltamos el dipolo y cualquier pequeño movimiento hace que él vuelva, quiera volver a su posición de equilibrio, que es la carga positiva acá y la carga negativa acá. Entonces, digamos que ese es el punto en el que, o esa es la posición en el que el dipolo adquiere una energía potencial máxima. Vamos a definir la energía potencial como el producto punto de los dos vectores, el vector momento dipolar y el vector campo eléctrico. Entonces aquí tenemos el momento dipolar, que es un vector que va desde la carga negativa a la positiva, y el campo eléctrico que va en dirección contraria. Entonces al multiplicar estos dos vectores con el producto punto, como sabemos nosotros, el producto punto de dos vectores es un escalar. Entonces aquí lo podemos definir también como
la multiplicación de las dos magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, obviamente aquí vemos que si el vector P va en esta dirección y el vector E va en esta dirección, entonces entre ellos va a haber un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, en el primer caso tenemos que el cosinus de 180 grados es menos 1, por lo tanto aquí tenemos la energía potencial máxima, viene a ser P por E. En el segundo caso, ¿qué tenemos? Pues que el vector P, entonces el vector P va hacia arriba y el vector E sigue como siempre hacia la derecha. Entre ellos tenemos un ángulo de 90 grados, el cosinus de 90 grados es 0, por lo tanto la multiplicación aquí nos da 0, multiplicación escalar. Entonces la energía potencial aquí es 0. La energía potencial en el caso de la posición estable, es decir, cuando la carga positiva se encuentra al lado derecho y la carga negativa al lado izquierdo cuando el campo va hacia la derecha, entonces vemos que tanto el vector P, el vector momento dipolar, como el vector E van ambos hacia la derecha. Por lo tanto, aquí tenemos un ángulo de 0 grados entre ellos dos. Y el cosinus de 0 grados da 1, por lo tanto la multiplicación escalar nos da al fin y al cabo P por E. Aquí tenemos un signo menos, lo que nos daría unas posiciones de la energía potencial, como la potencial mayor tenemos acá, la energía potencial media y la mínima energía potencial tenemos a la izquierda. Es obvio pues que eso lo vemos gráficamente cuando aquí tenemos el dipolo totalmente invertido, entonces quiere decir que se va a liberar más energía cinética cuando se suelte que por ejemplo en este caso, y aquí pues no se va a liberar energía cinética, él va a estar estable en este punto. El signo menos, pues hay que aclarar que la energía es una magnitud positiva en general, sin embargo la energía potencial es una magnitud relativa. Si vamos al caso de la energía potencial, por ejemplo, en el campo gravitatorio, si tenemos, como para ilustrar, tenemos un ejemplo de, no sé, sobre una mesita, vamos a colocar un objeto cualquiera, entonces yo puedo decir que este objeto tiene una energía potencial igual a 0 con respecto a la mesa, mientras que tiene una energía potencial diferente de 0, por ejemplo, con respecto al piso. Entonces aquí tenemos prácticamente la energía potencial siempre es relativa con respecto a un objeto. Y por eso pues hay que explicar acá el signo negativo. No hay que confundirlo con el hecho de que la energía en general es una magnitud positiva, pero la energía potencial es una magnitud relativa. Entonces continuamos con nuestras ecuaciones y para, digamos, ilustrar un poco más, vamos a hacer un ejemplo que nos ilustre sobre el comportamiento del dipolo en un campo eléctrico. Entonces dice, una molécula de agua tiene un momento dipolar de 6 por 10 a la menos 30 coulomb por metro y está dentro de un campo eléctrico de 3 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las energías potenciales de las direcciones paralela y antiparalela de la molécula de agua en dicho campo? Entonces, como vemos aquí, pues las unidades de el momento dipolar son coulomb por metro. ¿De dónde viene eso? Pues de la misma ecuación de que el momento dipolar se define como
carga por el vector distancia entre el vector distancia entre las dos cargas, Q por L. Entonces aquí tenemos Coulomb por metro. Entonces miremos cómo se resuelve este problema. La solución de problemas de momento dipolar es relativamente sencilla, aplicar la ecuación en la mayoría de los casos. Y pues miremos la molécula de agua. La molécula de agua pues está, aquí hay una figura ilustrativa de que tenemos un átomo de oxígeno que es mucho más grande y dos átomos de hidrógeno pequeños. Entonces ellos se unen, pero no se unen simétricamente. Es decir, las cargas están separadas en el espacio por una distancia determinada. Lo cual, pues en conclusión, aunque la molécula es voluminosa y todo, el momento dipolar yo lo puedo, digamos, hacer equivalente en este caso. Entonces, si tenemos el campo eléctrico y la molécula de agua, pues vemos que las cargas positivas, digamos que si voy a representar la molécula de agua, digamos como un volumen en el espacio, veo que las cargas negativas están distribuidas más en una región del espacio y las cargas positivas en otra. Aquí se me fue un signo menos. Entonces eso hace que un cierto volumen del espacio de la molécula esté cargado con carga positiva y un cierto volumen de la molécula está cargado con carga negativa. Lo que en conclusión yo puedo, digamos, representar prácticamente como un dipolo eléctrico. Y es precisamente lo que vemos acá. Entonces, en lugar de dibujar la molécula de agua tal como es o tal como se representa en su sentido tridimensional, pues lo dibujamos el dipolo como un sistema de dos cargas, una negativa y otra positiva, y procedemos a calcular lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Prácticamente tenemos que hallar las energías potenciales tanto de su posición antiparalela como su posición paralela al campo eléctrico. Precisamente por eso se definió la energía potencial con signo menos, porque la energía potencial mínima la tenemos cuando los vectores P, que es momento dipolar, y el campo eléctrico E están paralelos. En ese caso tenemos la energía potencial mínima. O sea que en la posición paralela vamos a tener pues la energía mínima. ¿Y cómo se calcula eso? Entonces tenemos que el ángulo es θ es igual a 0, la energía potencial por definición es igual a menos P por E por el cosenos de 0 grados. El cosenos de 0 grados es igual a 1, por lo tanto simplemente multiplicamos el momento dipolar por el campo. Y lo que nos da una energía de menos, recordemos que aquí sigue el menos, 18 por 10 a la 25 Joule. Cuando es antiparalelo quiere decir que la carga, entonces en este caso tenemos paralelo, y el caso antiparalelo pues es cuando la carga positiva está acá y la carga negativa se encuentra aquí. Y tenemos pues el momento dipolar en esta dirección. Entonces es el antiparalelo. Vamos a calcularle la energía en ese caso. Entonces vemos que el ángulo es 180 grados. ¿El ángulo entre quién y quién? Pues el ángulo entre el campo eléctrico y el momento dipolar. Entonces, tenemos aquí 180 grados. 180 grados, por lo tanto, el producto punto de P por E nos da menos P por E por el cosenos de 180 grados, que es igual a menos 1,
Por lo tanto, menos 1 por menos 1 me da más, y aquí tenemos 18 por 10 a la 25 joule. Listo, tenemos una energía potencial en el momento de su máxima energía y una energía potencial en la posición de reposo. Nos piden cuál es la diferencia de estas dos energías potenciales. ¿Y eso cómo lo calculamos? Pues la diferencia, nosotros sabemos que la diferencia entre dos magnitudes es precisamente la magnitud mayor menos la magnitud menor. Haciendo este cálculo nos da prácticamente que se duplica la energía y la diferencia entre las dos energías es 3,6 por 10 a la 24 joule. Entonces, así terminamos pues explicando el concepto de momento dipolar. Estén pendientes para los próximos videos en los que se explicarán los siguientes temas. Muchas gracias.